Puntos clave de la insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar definiendo qué es la insuficiencia cardíaca. Esta va a ser un síndrome clínico, primero, un síndrome clínico que se va a caracterizar por perfusión inadecuada como incapacidad de un mal funcionamiento del corazón como bomba, lo cual va a predisponer a una disminución del gasto cardíaco. Entonces, repitamos la definición, va a ser un síndrome clínico que se va a caracterizar por mala perfusión o por una perfusión inadecuada como resultado de que el corazón no funcione bien como bomba, ¿no? Básicamente. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una disminución del gasto cardíaco. Como principales etiologías tenemos en primer lugar la hipertensión arterial sistémica y también un infarto agudo de miocardio. Esas van a ser nuestras dos principales etiologías y ya en un segundo plano tenemos las valvulopatías. En cuanto a las clasificaciones, vamos a tener muchísimas clasificaciones. Las principales son, derecha-izquierda, una clasificación ya vieja, es una clasificación puramente clínica, basándonos en que una insuficiencia cardíaca izquierda nos va a dar más datos isquémicos, ¿no? Más datos como fatiga, disnea, cansancio, etcétera. Y una insuficiencia cardíaca derecha nos va a dar más síntomas congestivos, ya sea una congestión pulmonar, que se puede expresar incluso como un edema de pulmón, o una congestión sistémica también, ¿no? Que se va a expresar como básicamente edema, ¿no? Edema de miembros, ingurgitación yugular, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera definición. Después, la temporal va a ser crónica o aguda. Y aquí la diferencia va a ser de un mes. Menos de un mes es aguda, entonces hacia acá, y es cero, pongan, y bueno, menos de un mes es aguda, más de un mes, aquí ya es 2 meses, por así decirlo, más de un mes ya es crónica. Ahora, por la FEBI, ¿qué tan baja va a estar la FEBI? También nos va a definir otra clasificación. Entonces, vamos a tener una insuficiencia cardíaca con FEBI conservada cuando la FEBI sea de más del 50% y con una insuficiencia cardíaca de FEBI baja cuando la FEBI sea de menos del 40%. Entre estas dos zonas, entre el 40 y el 50%, nos encontramos en zona gris. Y bueno, importante también saber que a la de FEBI conservada se le va a conocer como insuficiencia cardíaca diastólica y a la de FEBI baja se le va a conocer como una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, pues recordemos o nada más como para hacer la asociación, la de FEBI baja es como más grave y es más grave que haya que la sístole esté baja, ¿no? Porque es lo que nutre el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, la baja va a ser sistólica. Lo más grave es lo sistólico y por lo tanto es lo de FEBI más baja. No sé si sea así, pero es nada más para hacer la asociación, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esta parte para pasar a nuestra siguiente clasificación, la cual va a ser la clasificación de Noria, la cual hay que saber que nos va a servir para clasificar la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, Noria va a ser para la insuficiencia cardíaca aguda. Y en la clasificación de Noria vamos a hacer un cuadrito. Entonces, en el lado aquí en el eje de las Y's vamos a tener la perfusión. Entonces, aquí esto va a ser un cuadro así. Entonces, acá, en estos cuadrantes acá, en estos dos de acá, en los dos de arriba, vamos a tener perfusión aumentada o buena perfusión. Y de este lado, en el eje de las X, vamos a tener congestión. Entonces, acá en el lado derecho, por así decirlo, en este de acá, vamos a tener más congestión, ¿no? Entonces, obviamente, acá menos congestión, acá más congestión, acá más perfusión, acá menos perfusión, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener que hacer unas letras. Entonces vamos a hacer aquí A, B, C y luego aquí hacemos L. Entonces, una persona que esté en el A es como lo perfecto, ¿no? Aquí es lo mejor porque está bien perfundido y además no tiene congestión, ¿no? Acá es menos congestión, entonces está bien perfundido y no tiene congestión. Y bueno, nada más igual, entender como síntomas de una buena perfusión no hay síntomas, ¿no? Una mala perfusión van a haber estos síntomas como disnea, cansancio, fatiga, etcétera. Y como congestión, una congestión elevada van a ser justo estos síntomas de edema, ¿no? Edema de pulmón, edema de miembros, ingurgitación yugular, etcétera, ¿no? Esos van a ser, y bueno, es más o menos, o se correlaciona con nuestra clasificación de derecha a izquierda, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en la clínica. Pero bueno, ahora,
Esta clasificación en Oria les da nombres específicos a cada una de estas letras. Entonces, le vamos a decir a alguien o a un paciente bien perfundido a los cuadrantes de este lado, a los de arriba, los bien perfundidos que están... no, perdón. Ahí. Les vamos a decir que si están bien perfundidos van a estar calientes. Entonces, y bueno, si están mal perfundidos van a estar fríos. Entonces, imagínense, por ejemplo, una extremidad bien perfundida, ¿no? Una extremidad, por ejemplo, en la insuficiencia arterial, ¿no? En la insuficiencia arterial, la extremidad la vamos a encontrar fría, entonces está mal perfundida. Y en cambio, si la encontramos caliente, es que no tiene, entonces es más o menos también esa asociación. Y en el caso de que esté mucha congestión, vamos a decir que está húmedo. Y si no hay congestión, vamos a decir que es seco. Entonces, aquí igual, ¿no? En el edema, por ejemplo, de los miembros, si nosotros presionamos a un paciente con mucho edema en los miembros, sale agua, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es húmedo. Mucha congestión quiere decir que está húmedo. Entonces, ahorita ya podemos, con estos términos, hacer las clasificaciones. Entonces, una va a ser alguien que está caliente y seco. Suena raro, lo sé, pero bueno, caliente y seco es el A, es el que está todo perfecto, está caliente, bien perfundido y seco sin nada de congestión. Alguien que esté en el B está caliente, es decir, bien perfundido, pero está húmedo, ¿no? Entonces tiene síntomas congestivos. En el C es como lo peor, por así decirlo. El C es el más malo. Entonces está húmedo, tiene síntomas congestivos y además está en los de abajo, ¿no? Entonces está mal perfundido. Y en la L está, pues sí, está seco, no tiene síntomas congestivos, pero está frío, ¿no? Entonces está mal perfundido. Esta va a ser, recordemos, la clasificación de Noria y que nos va a servir para la insuficiencia cardíaca aguda. Pasamos ahora a la insuficiencia cardíaca crónica, la cual la vamos a clasificar con la clasificación de la New York Heart, New York Heart Association. Entonces aquí, crónica, la NIJA, ¿no? Y esta nos lo va a dividir en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4, y son estadios clínicos. En el estadio 1 vamos a tener un paciente que hace actividad física normal, entonces aquí está todo bien, todo cool. Después, en el estadio 2 va a ser un paciente que tenga disnea con la actividad física. Ese va a ser el estadio 2. El estadio 3 va a ser un paciente... bueno, en esta parte es como un poquito, pues, ambiguo, ¿no? O burdo, no está bien definido. Aquí lo característico en el 2 es un paciente que se cansa o tiene disnea con actividades que antes no le cansaban, ¿no? Entonces, antes no se cansaba de caminar en el parque y ahora ya se cansa. Ahí ya estaríamos en un NIJA 2. En el NIJA 3 tenemos pacientes que se cansan con actividades diarias. Entonces, actividades como bañarse, como ponerse la ropa, son las cosas que ya les provocan disnea. Pero lo característico aquí, como lo diferenciamos del 4, es que cede con el reposo. Y en el 4 ya es disnea en el reposo. Esos van a ser nuestros estadios de NIJA y como acabo de mencionar, van a ser para insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, muy importante recordar esto. En cuanto a la clínica, bueno, la clínica va a depender de si estamos ante una insuficiencia cardíaca aguda, una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, pero vamos a tener síntomas típicos referidos en la guía de práctica clínica. Estos van a ser nuestros datos pivote o en los que nos tenemos que guiar para orientarnos hacia este diagnóstico, ¿no? Entonces, nuestros datos pivote van a ser 3, que es disnea, vamos a tener también fatiga, entonces parecidos disnea y fatiga, y angina o dolor de pecho, ¿no? Entonces, ANGOR, lo dice así en la guía de práctica clínica. ANGOR, que es lo mismo que angina. Entonces, esos van a ser nuestros datos pivote. Y bueno, ya dependiendo si estamos ante una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, es la sintomatología que vamos a tener. En caso de derecha, como ya dijimos, van a ser síntomas congestivos, ¿no? Entonces, edema de miembros, ingurgitación yugular, también podemos tener, por ejemplo, hepatomegalia, etcétera, ¿no? Y en el caso de una izquierda van a ser síntomas de perfusión, ¿no? De una mala perfusión. Entonces, justo porque del lado izquierdo está el ventrículo izquierdo de donde sale la aorta, ¿no? Entonces no va a haber buena perfusión. Aquí tenemos disnea, podemos tener también fatiga, tos nocturna. Aquí también tenemos la ortopnea, que es esta disnea que se desencadena cuando el paciente está en decúbito supino.
y que le ocasiona el que tenga que dormir con muchas almohadas, ¿no? Que es un síntoma comúnmente referido. Disnea paroxística nocturna relacionado también con la ortopnea y también podemos tener intolerancia al ejercicio. Esos son nuestros síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Y aquí hay que mencionar en la clínica los criterios de Framingham, que como tal no están referidos en la guía de práctica clínica, pero nos pueden orientar mucho clínicamente, ¿no? Entonces, los criterios de Framingham son todos estos síntomas que ya mencionamos: edema, ingurgitación yugular, disnea, ortopnea, intolerancia al ejercicio, tos nocturna, y nada más le podemos agregar algunos otros, como pueden ser la presencia de un S3, la presencia de estertores, el perder peso, 4.5 kilos, edema de pulmón, hepatomegalia, derrame pleural. Entonces, son síntomas que podemos agregar a nuestra sintomatología general de la insuficiencia cardíaca. Ahora, el diagnóstico también va a depender de si estamos ante una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. En caso de que nos encontremos ante una aguda, nuestra principal herramienta diagnóstica va a ser el péptido natriurético cerebral, BNP. El BNP obviamente lo vamos a realizar después de hacer los estudios iniciales. Los estudios iniciales son básicamente el electrocardiograma y la radiografía de tórax, pero el que nos va a decir si estamos ante una sospecha o no de una insuficiencia cardíaca aguda va a ser el BNP o el ProBNP, que es lo mismo, ¿no? Es parecido. Entonces, BNP va a ser el que nos diga si hay sospecha. ¿Con qué valores? Bueno, un BNP de más de 100 nos habla de sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Y un ProBNP de más de 300 es el PRO, nos habla también de una sospecha. Y si tenemos sospecha, el siguiente estudio a realizar es el ecocardiograma. Entonces con este ya confirmaríamos, y es importante saber que si tiene síntomas, además del BNP de más de 100 y más de 300, tenemos que hacer el eco en menos de 48 horas. Entonces eso en cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda. Pasamos ahora al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica, en donde el BNP no tiene ninguna clase de utilidad. Aquí nos guiamos por la clínica, los criterios de Framingham, hacemos también aquí estudios iniciales, electro, radiografía de tórax y a lo mejor algunos estudios de laboratorio, pero aquí el estudio que nos va a ayudar va a ser el eco. Entonces aquí no tenemos que esperar al BNP para hacer el eco. El eco no depende del BNP, simplemente depende de los estudios iniciales, ¿no? Y de la sospecha clínica que tengamos. Entonces, en la crónica no esperamos al BNP para hacer el eco. Esa es la diferencia. Y por último pasamos al tratamiento, que también va a depender de si estamos ante una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Entonces vamos a empezar con la aguda, en donde vamos a ver los principios generales. Si tenemos síntomas congestivos, es decir, síntomas húmedos, por así decirlo, un paciente húmedo, vamos a dar, ¿qué damos a un paciente? Si tiene mucha agua, exacto, diuréticos, ¿no? Y nuestra primera línea va a ser el furosemide. Si no funciona el furosemide, podemos hacer ultrafiltración, pero como primera línea el furosemide. Ahora, si tenemos un paciente que tiene choque cardiogénico, aquí no es tanto ninguno ni una mala perfusión ni síntomas congestivos, sino simplemente una insuficiencia cardíaca muy avanzada. Entonces, si tenemos choque cardiogénico, lo que vamos a dar son vasopresores o inotrópicos, ¿no? Entonces, vasopresores o inotrópicos. Y bueno, ahora sí, el tratamiento va a ir de acuerdo a la clasificación de Noria. Entonces, si tenemos ante un... no. En el A no se da nada, ¿no? Porque dijimos que el A es el que está perfecto, ¿no? Entonces, el A es este de aquí. El A está perfecto. Si tenemos ahora sí, que es como el primero malo, ¿no? Que no es tan malo, pero es el primero malo. El B. Aquí, ¿cómo es el B? Regresemos a esta parte, a nuestro cuadrito de acá. Es un paciente que está caliente, bien perfundido, pero está húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Un paciente bien perfundido y húmedo, entonces tiene síntomas congestivos. Al B vamos a darle furosemide o vamos a darle diuréticos, ¿no? Y bueno, como segunda línea, como ya lo mencionamos, vamos a tener la ultrafiltración. Después, al C, es el peor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un paciente que está mal perfundido y además con síntomas... está mal perfundido y además tiene síntomas congestivos. Entonces aquí no vamos a preocuparnos tanto porque esté húmedo, sino vamos a preocuparnos porque ese corazón está de lo peor, ¿no? Está en C, está en el peor cuadrante que se puede estar. Entonces vamos a tratarlo como un choque. Entonces vamos a dar vasopresores o también inotrópicos, ¿no? Y en el caso de que estemos ante un L,
que es este que está acá. Entonces es un paciente mal perfundido, pero que no tiene síntomas congestivos. Entonces, si tiene mala perfusión, lo que vamos a hacer es aumentar pues sí, el volumen intravascular. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con soluciones intravenosas. Y bueno, nada más ciertas consideraciones que igual hay que tener. Si presenta una congestión pulmonar muy fuerte que ya le esté provocando disnea al paciente, no disnea, sino ya apnea, por ejemplo, o acidosis, está indicada la intubación. Y bueno, ahora sí pasamos a la insuficiencia cardíaca crónica, en donde la vamos a tratar dependiendo de nuestra clasificación NIHA. Si estamos en un NIHA 1, únicamente vamos a dar IECAS, entonces vamos a dar IECA más un beta bloqueador y vamos a al proponerle al paciente cambios en el estilo de vida. Eso en el NIHA 1. Y si estamos en un NIHA 2 a 4, entonces acordémonos, NIHA 1, un paciente que pueda hacer bien actividad física. NIHA 2 a 4 ya es un paciente que no puede hacer actividad física o que tiene síntomas en reposo, que ya es el 4, ¿no? Pasando por el 3, que es un paciente que pues tiene disnea con actividades diarias, ¿no? Bañarse, cambiarse de ropa. Entonces, si estamos aquí, vamos a tener aquí sí varias líneas de tratamiento. Como primera línea vamos a dar IECA, pero aquí podemos agregar una segunda opción, ¿no? Entonces puede ser IECA o ARA, nunca los dos juntos, y a esto le vamos a asociar un beta bloqueador. Entonces no consideramos los ARAs hasta un NIHA 2. Si no funciona esto, podemos dar como segunda línea digoxina. Y si tampoco funciona la digoxina, podemos dar como tercera línea ibabridina. Entonces vamos a ponerle ibabridina. Y bueno, nada más como opción a estos, a los YECAS o ARAs en caso de que no sean tolerados, podemos dar hidralicina o dinitrato de isosorbide. Y en la insuficiencia cardíaca crónica para los síntomas agudos, que no aplican como tal para una insuficiencia cardíaca aguda, sino para los síntomas agudos de una crónica, por así decirlo, vamos a dar furosemide. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos síntomas van a ser síntomas congestivos. Y eso sería todo en cuanto al tratamiento y en cuanto a nuestra insuficiencia cardíaca. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.